Orden del día de la sesión de esta fecha, martes 27 de marzo de 1990. Primero, saludos de macería. Segundo, anuncios de secretaría. Tercero, anuncios de presidencia. Cuarto, presentación del conferencista de esta fecha, señor economista Abelardo Pachano, presidente de la Junta Monetaria, por el compañero presidente Eduardo Vergara Jaramillo. Quinto, conferencia del señor economista Abelardo Pachano sobre el tema la política económica actual. Y sexto, compañerismo. Todo compañero. Sí, señor presidente, compañeros. En la sesión de hoy, 27, creo que para todos ustedes es absolutamente conocida la figura del economista Abelardo Pachano. Tenerlo aquí con nosotros, compartiendo nuestra mesa y escuchando sus valiosísimas opiniones, constituye una enorme satisfacción. Su clara inteligencia y gran formación académica garantizan el enriquecimiento de nuestros criterios sobre un tema que nos interesa a todos. Abelardo Pachano Bertero nació en julio de 1946. Es de estado civil casado, ecuatoriano y economista de profesión. Su educación desde el año 1964 al año 1970 la realizó en la Universidad Católica del Ecuador, en la cual obtuvo el título de economista. En 1970, curso de comercialización nacional e internacional en SICOM OEA, Río de Janeiro. En 1976, Instituto de Economía de la Universidad de Colorado, y en 1977 obtuvo el masterado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Como experiencia profesional, Abelardo ha sido funcionario del Banco Central del Ecuador de 1968 a 1984. De 1971 a 1976, profesor de Estadística y Macroeconomía en la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador. De 1977 a 1981, profesor de Teoría Monetaria, Facultad de Economía, Universidad Católica del Ecuador. De 1976 a 1978, subgerente general de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE. De 1979 a 1980, presidente del Colegio de Economistas de Quito. De 1981 a 1984, gerente general del Banco Central del Ecuador. De 1981 a 1984 también, gobernador principal del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional. De 1984 a 1986, director general de Cordes. De 1984 hasta la fecha, consultor económico privado. En 1987, presidente ejecutivo y gerente general del Banco de la Producción, y de 1988 hasta la presente fecha, presidente de la Junta Monetaria y de la Comisión de Renegociación de la Deuda Externa. Para mí constituye un motivo doble de satisfacción, porque al presentar a este ecuatoriano de primera magnitud, al mismo tiempo presento al amigo inestimable de mucho tiempo. Gracias, compañeros. Quiero iniciar esta charla expresando mi agradecimiento a Eduardo Vergara por la gentil invitación de compartir con ustedes esta reunión, en la cual pretendo, antes que explicar los lineamientos y alcances de la política económica actual, llamar a la reflexión de todos y cada uno de ustedes sobre una serie de elementos posiblemente
implícitos en la mente de cada uno de quienes estamos aquí, pero que requieren de su especial consideración para podernos dar cuenta de las razones básicas, posiblemente las más importantes que uno puede encontrar para explicar el porqué del profundo cambio que experimenta el mundo en la concepción de las políticas económicas. Y para ello creo que es menester tomar un punto de partida y reconocer que luego de las desastrosas políticas económicas aplicadas en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, se fue construyendo académica y políticamente un nuevo esquema de desarrollo, un nuevo esquema de políticas económicas sobre la base central del mantenimiento del concepto de estabilidad como punto fundamental de las interrelaciones económicas mundiales. Y de ahí se puede uno explicar el porqué de las rigurosas disposiciones establecidas en los distintos convenios y negociaciones creadas al amparo de Bretton Woods. Ahí se puede uno realmente soslayar el tema del manejo activo de la política económica y encontrar con absoluta claridad más bien y con gran acento y profundidad la búsqueda de un conjunto de elementos básicos que le den un marco de política estable al conjunto de naciones que empezaban a desarrollarse luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. Nacen los principales organismos internacionales que rigen, inclusive en el momento actual, el ordenamiento económico mundial, pero sobre un conjunto de premisas absolutamente diferentes de las que se encuentran en aplicación. En primer lugar, se pone como elemento central el mantenimiento de un sistema cambiario absolutamente inflexible, que evite el uso del instrumental de comercio exterior para favorecer prácticas que mejoren la competitividad de un país frente a otro, que agraven el manejo de las políticas económicas internas y más bien busquen con ello tener un marco de gran ordenamiento económico en las transacciones internacionales. Y se conceptúa la presencia de déficits en la balanza de pagos como de carácter transitorio, que tienen su origen fundamental y su explicación básica en la presencia de políticas expansivas de gasto público. En otras palabras, los programas de apoyo y de desarrollo vinculados con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial darán especial énfasis en los años 40, 50 y en la década inclusive de los años 60 al manejo prudente de una política fiscal, al apoyo con recursos del Fondo Monetario para cubrir déficits transitorios de balanza de pagos, al mantenimiento de sistemas cambiarios absolutamente inflexibles bajo la mecánica de la paridad cambiaria establecida, negociada y ratificada conjuntamente con el Fondo Monetario, y al vínculo de la moneda central, el dólar, con el stock de oro que debía poseer los Estados Unidos en respaldo de la emisión monetaria internacional. Este sistema funcionó entonces aproximadamente 30 años y al concluir la década de los años 60 empezó a dar muestras de agotamiento. Se empezaron a mirar con absoluta claridad distorsiones en el manejo de las paridades cambiarias entre los principales centros económicos mundiales. Aparecieron países con monedas fuertes y competitivas al dólar, y como consecuencia de una serie de desarreglos monetarios internos y de malas políticas económicas, se concluyó precisamente en el año 68 y 69 con la vigencia del sistema de paridades.
Se mantuvo el mundo con políticas inciertas hasta el año 71, cuando se rompió el vínculo del dólar con el oro como punto de referencia al sistema monetario internacional, y de ahí en adelante empezamos a buscar nuevos mecanismos que aseguren el mantenimiento ahora de llamémoslo así, un relativo mercado o una relativa estabilidad mundial, pero con el desarrollo o la reactivación del comercio internacional. Ahí nacen realmente las nuevas políticas económicas, que las ejecutan con prontitud especial aquellos países que empiezan a insertarse en el mercado internacional. El Fondo Monetario cambia la concepción de la política económica, el Banco Mundial reordena sus principios de desarrollo y lamentablemente no se logra concluir la negociación de una nueva institución que regule el comercio internacional, y se mantiene en ese sentido incompleto el esquema de supervisión en la Organización Económica Mundial. Con lo cual el GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, tiene un poder limitado en el mantenimiento de políticas que aseguren el objetivo fundamental de los mecanismos de desarrollo mundial, que es el desarrollo del comercio internacional. Bajo ese entonces esos nuevos elementos, se dan mayor fuerza a las políticas monetarias en lugar de las políticas de carácter fiscal. Se reconoce que el problema no está exclusivamente en el manejo de un solo instrumental económico interno, sino que hay una fuerte interdependencia en el instrumental tanto monetario cuanto de comercio exterior y de política de carácter fiscal. Y esto es consecuencia de la gran inestabilidad que demuestran los precios de las principales materias primas a comienzo de la década de los años 70 en el mundo, la desestabilización interna de los principales países industrializados, el resurgimiento de problemas inflacionarios, la inestabilidad de la tasa de interés y la gran volatilidad del tipo de cambio. Todo esto dentro de un marco de organización económico internacional absolutamente asimétrico. Y esta situación, que ha sido atenuada por el manejo bastante estricto, ortodoxo podríamos decirlo, de políticas de carácter fundamentalmente monetario en los principales centros de poder económico en el mundo, se ha conseguido que la evolución de la tasa de inflación, tasa de interés y tipo de cambio sea mucho más estable de lo que ocurrió a fines de la década de los años 70 y principios de la década de los años 80. No así la evolución de los precios de las principales materias primas que se transan en el mundo, que demuestran una variabilidad enorme y que ocasionan serios, graves problemas y perturban a la ejecución de los principales programas de estabilización, especialmente de aquellas sociedades económicas que no tienen monedas de curso internacional. En este marco, entonces, es en el que se debe desarrollar una política económica de un país pequeño, de un país en desarrollo como el caso del Ecuador. Y la relatividad, entonces, de la política económica va a estar dependiendo de la efectividad que tenga en el diagnóstico de la problemática interna, la solución del problema propio generado al interior del país, y en los efectos favorables o desfavorables que pueda recibir como consecuencia de su vinculación o de su inserción en el mundo internacional. Y en este campo, en el del mundo internacional, merece especial hincapié el problema de los términos de intercambio, porque este va a ser el indicador que de una manera u otra puede condicionar un resultado positivo o convertirse en una limitante seria o perturbadora
de la consecución de las metas estabilizadoras o de recuperación que tenga un programa económico determinado. No hay país en el mundo que pueda manejarse de manera indefinida con términos de intercambio desfavorables, salvo que tenga moneda de curso internacional, pueda acumular deuda externa de manera importante y pueda cancelar la misma con su propia moneda. Pero para aquellos países que no tienen moneda de curso internacional y que van a depender de los flujos de capitales internacionales que le cofinancien o que le financien complementariamente sus necesidades de desarrollo, la situación y el resultado de términos de intercambio va a ser uno de los elementos que determine la capacidad de recuperación del capital invertido por el país o la transferencia de riqueza que esté ocasionando como consecuencia de la movilización de los precios relativos de los bienes que recibe y de los que entrega al resto del mundo. Para el caso del Ecuador, la situación de los términos de intercambio en toda la década de los años 80 ha sido altamente desfavorable, empezando por la grave y permanente caída del precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación, hasta las alteraciones que hemos sufrido de manera reiterada en los precios de nuestros principales productos de exportación, incluyendo los no tradicionales. Y como ejemplo claro de la forma como se diluye este gran esfuerzo realizado por el país, podemos tomar el caso del comercio internacional o resultado del comercio internacional en el año 1989 por parte del país. Cuando vemos que el valor total de las exportaciones no petroleras, el valor total, se redujo en el 1.5% en el transcurso de todo el año anterior, mientras que el volumen total de exportaciones no petroleras aumentó en el 19%. En otras palabras, como consecuencia de la caída de los precios de los principales productos de exportación del Ecuador, hemos entregado 20% de nuestro esfuerzo nacional de exportación y hemos recibido casi el 2% menos, haciendo con ello estéril o por lo menos afectando seriamente la capacidad de desarrollo y pago del país a través de esta modificación en contra de nuestros intereses de los precios de nuestros principales productos de exportación. De tal forma que un esfuerzo sostenido de un país en desarrollo, si no encuentra un ambiente internacional favorable para la colocación de sus productos en los mercados internacionales, puede en un momento determinado constituir en un serio entramamiento y un problema que cuestione la consecución de los objetivos finales. Y aquí nos encontramos con que no existe dentro de la Organización Económica Internacional un punto de apoyo que permita a los países, cualquiera que sea su grado de desarrollo, encontrar mecanismos que aseguren flujos adecuados y estables de comercio internacional. El Acuerdo General de Comercio tiene serias limitaciones en su capacidad de supervisión, en la aplicación de políticas librecambistas y de libertad de comercio exterior, y por ello empezamos a encontrar y empezamos a explicarnos la intromisión fuerte, con especial énfasis en este campo, tanto por parte del Banco Mundial como por parte del Fondo Monetario, que dentro de sus políticas establecen especial interés en el desarrollo dentro de los programas económicos de estabilización de aspectos indispensables de restauración de la libertad del comercio internacional como motor del desarrollo futuro. No es o no ha sido papel de estas dos organizaciones, ni del Fondo ni del Banco Mundial, el tener responsabilidades en el diseño de políticas de comercio exterior, pero en vista de la incapacidad que tiene el GATT para poder someter disciplinadamente a todos los países, especialmente los industrializados, al cumplimiento de los principios de libertad de comercio, hoy empezamos a ver una pérdida de especialización y un cambio en la orientación de las políticas tanto del Fondo como del Banco Mundial.
En el mismo campo de las relaciones externas, para concentrar algunos de los elementos adicionales que se debe tomar en cuenta en el desarrollo de un programa específico, debemos señalar que como consecuencia de este problema de inseguridad en las transacciones de exportación y de comercio internacional, la balanza de pagos de nuestros países tiene que reflejar un proceso de fortalecimiento a través de una política clara, sostenida de diversificación de exportaciones. Y con ello no quiero contradecir mi punto de vista señalado anteriormente, sino señalar que para minimizar riesgos, para hacer que estos tengan incidencias menores o por lo menos controlables en un país, es indispensable tener una muy considerable canasta de bienes de exportación, lo suficientemente distribuida, capaz de que los factores o los elementos negativos que estén afectando a determinados productos puedan ser compensados con mercados o situaciones favorables de otros productos. En este sentido, entonces, nosotros debemos olvidarnos del principio de especialización en el comercio exterior. El principio de ventaja comparativa está ya altamente cuestionada. Se han roto una serie de tabús sobre estos principios clásicos del comercio internacional y más bien deberíamos nosotros insertarnos y profundizar políticas que permitan que el Ecuador exporte todo tipo de bienes a los que él tenga acceso y posibilidad de realizarlo, para que se fortalezca la balanza de pagos y de esta manera aseguremos, o mejor minimicemos, las posibilidades de fracaso al interior de la política económica que esté en vigencia. Y con ello, de manera correlativa, vamos a conseguir también una reversión del flujo de capitales, que es negativo para la región y para el país, a través tanto del retorno de capitales propios de ecuatorianos que han sacado fuera del país, como mediante programas de endeudamiento que estén perfectamente seleccionados y que respondan con absoluta claridad al cómo y al para qué vamos a utilizar estos recursos en el futuro. La lección del endeudamiento externo nos debe llevar a nosotros a medir con absoluta precisión los nuevos recursos en función de la rentabilidad económica, tanto pública como privada, de la utilización de este tipo de recursos internacionales. En el campo interno, yo quisiera señalar que como consecuencia de la modificación de las reglas de juego internacionales y del cambio básico en la concepción general de la dinámica mundial, hoy las políticas instrumentales tienen un poder extraordinariamente mayor del que tenían hace 10 o 20 años. No podemos hablar nosotros ya de una política monetaria sobre premisas establecidas para los años 50. Tenemos que hablar de una política monetaria sobre la base de un mundo desestabilizado, pero que busca minimizar la presencia de este elemento al interior de cada sociedad. No podemos hablar entonces ya de una política cambiaria a través de paridades. No podríamos nosotros sostener políticas cambiarias que tengan simplemente un proceso de corrección en este indicador cada 10 años, como es parte de la historia reciente de la economía ecuatoriana. Hoy la política cambiaria tiene que ser dinámica, tiene que estar directamente vinculado con el grado de apertura que se le quiera dar a una economía y con el cumplimiento de los principales objetivos de fortalecimiento de la balanza de pagos y de crecimiento de la producción nacional. Y en este punto, lamentablemente en el Ecuador hasta ahora no logramos entendernos sobre la necesidad de mantener una línea de política que sea respetada a lo largo de los años para que la inversión privada pueda desarrollarse dentro de un marco de relativa seguridad. Creo que estos dos elementos, la política monetaria a través tanto de la inserción del Banco Central en el mercado crediticio, como la influencia que puede tener el Banco Central en la determinación de la tasa de interés sobre normas mucho más flexibles de las que han estado en vigencia en el Ecuador, y el mantenimiento de políticas cambiarias flexibles,
van a constituir el centro fundamental del desarrollo de las políticas económicas, tanto de la actual como de las políticas económicas futuras. Y quiero aquí acentuar un poco más mi opinión, porque con la introducción de la reforma arancelaria, el país tiene que cambiar su concepción de ajuste de balanza de pagos. Y de eso voy a hablar con un poco más de detenimiento a continuación. Pero ya no podremos hacer uso, en la forma que lo ha hecho el país, de restricciones de carácter cuantitativa o de limitaciones de carácter cuantitativo, porque ahora, si queremos tener una balanza de pagos mucho más fuerte y queremos tener una economía dirigida hacia un aprovechamiento de las ventajas que podemos nosotros encontrar en los mercados internacionales, el sistema de política cambiaria tiene que ser más limpio, pero simultáneamente más oportuno y flexible. La política económica que es indispensable complementarla con la cambiaria en estas circunstancias es indiscutiblemente la fiscal. El punto central no es solo el determinar cuánto o a qué nivel puede llegar el déficit fiscal en un momento determinado, sino cuál es el nivel absoluto de gasto público que puede tolerar una sociedad a mediano y largo plazo sin perturbar su programa de estabilización. Y aquí creo que en el Ecuador estamos haciendo serios esfuerzos para tratar de manejar al sector fiscal dentro de un nivel que no comprometa precisamente la consecución de los objetivos que se buscan con la combinación de las políticas monetarias y de la política cambiaria. Entonces, en ese sentido, yo quiero en esta nueva oportunidad reiterar sobre un principio, un elemento central que nosotros lo tenemos los ecuatorianos, pero que a veces hay una tendencia a perderla y a soslayar su importancia. Y es el caso que debemos señalar la indispensable, la necesaria independencia política que debe tener la política monetaria, la política cambiaria de la política fiscal, y simultáneamente la coherencia o consistencia que deben tener estas políticas económicas entre sí. Y hablo yo de independencia y de coherencia simultáneamente, porque en todos los ejemplos de América Latina y del mundo, en los cuales el Banco Central ha pasado a ser una simple dependencia del Ministerio de Finanzas, lo que ha ocurrido es la pérdida del concepto de banca central y el aparecimiento simplemente de una caja chica emisora de recursos en favor de la atención de las necesidades generadas por un gobierno de turno. En el Ecuador tenemos un estatuto legal que le asegura al Banco Central su independencia política, su independencia jurídica, y debemos mantener este principio porque solo a través del sacrificio fiscal y del reconocimiento de la necesidad de tomar medidas duras para corregir sus déficits, podemos nosotros llegar a obtener los resultados de estabilización que se busca. Si las autoridades fiscales en un momento determinado encuentran como camino fácil la solución de sus problemas por la vía de la emisión monetaria, pues nosotros podríamos estar con mucha facilidad concluyendo de que el principio del fin de la estabilidad está a las puertas. Y en este sentido, entonces, el fortalecimiento de este nivel de independencia entre el Instituto Emisor, Banco Central y la política fiscal debe ser reiterado, debe ser mantenido y en la medida de lo posible debe ser profundizado. Yo quisiera traer aquí a manera de anécdota el hecho que acaba de ocurrir en Chile al concluir Pinochet su gobierno y entrar Aylwin en el restablecimiento de la democracia en Chile, que tanto el gobierno saliente como el entrante estuvieron de acuerdo en aprovechar los últimos meses del general Pinochet para establecer un estatuto legal que le vuelve a dar independencia al Banco Central de Chile del Ministerio de Finanzas. Y este es uno de los grandes logros que se
están en este momento discutiendo y evaluando del gobierno del general Pinochet. Nosotros ya lo tenemos y no debemos perderlo. En el caso de Chile han llegado al punto extremo de que la Junta Monetaria o el Consejo de Administración, como ellos les llaman, inclusive excluye a todos los ministros del Frente Económico de las decisiones de política monetaria y le asemejan a la organización de la banca central chilena a lo que es el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En otras palabras, parte del éxito de una política económica está en la disciplina, en el orden y en el cumplimiento de las responsabilidades que la ley les asigna a las instituciones dentro del marco o dentro del estatuto jurídico que nos rige. O llamadas también políticas de carácter coyuntural, tienen de manera indirecta gran incidencia en la estructura productiva de un país, pero requieren de medidas de carácter complementario. Y en este campo, yo creo que la política económica actual está iniciando está tomando un conjunto de decisiones que van a ser de una trascendencia indiscutible para todo el país en el futuro. La primera, la reforma arancelaria, que ha sido debidamente publicada, explicada sobre sus fundamentos, sobre su gradualidad y la forma como se va a ir poniendo en ejecución. Aquí el tema que va a revestir gran importancia es la reacción que pueda tener el sector empresarial ecuatoriano en acoplarse a un nuevo ambiente de producción y de competencia, porque la reducción arancelaria va a colocarle al empresario ecuatoriano en condiciones de competitividad y le va a exigir niveles de eficiencia superiores a los que tiene en la actualidad. Y aquí nos hemos hecho nosotros una seria reflexión. Si somos parte del Grupo Andino, si el Grupo Andino está dando un cambio igualmente vertiginoso en la concepción de la integración subregional, y nosotros no podemos abrir ni siquiera nuestros mercados a los países más cercanos y que tienen niveles de productividad similares, ¿cómo podríamos tener una inserción en economía mundial si no trabajamos con cierta prudencia con este instrumento fundamental que es el instrumento arancelario? Pero tenemos que dar ese paso. Y el inicio está establecido para el próximo mes. Esperamos que la decisión inicial de la reforma arancelaria se tome en el mes de abril, tan pronto el Congreso apruebe la ley pertinente que va a ser enviada por el señor Presidente de la República. Y de aquí en adelante, con el estudio que está haciendo el país para incorporarse al GATT, la política de comercio exterior ecuatoriana tendrá que ser manejada ya con limitaciones en cuanto a restricciones de carácter cuantitativo. Y el tipo de cambio va a jugar un papel mucho más dinámico, mucho más importante que el que ha tenido hasta el momento actual. Y vamos a empezar a conocer las virtudes y también las limitaciones que tiene una política cambiaria en un ambiente de apertura económica. Pero debemos advertir que esta política arancelaria puede dar resultados favorables siempre y cuando se mantenga una rigurosa política monetaria en funcionamiento. Es decir, una política monetaria que permita ir adecuando el volumen de transacciones que puedan realizarse del Ecuador al exterior y en viceversa. Si hay una política monetaria generosa, una política monetaria expansiva, que sea reflejo o resultado de un financiamiento del déficit fiscal no previsto o inadecuado, o de una entrega de recursos exagerado al sector privado, simplemente la reforma arancelaria puede convertirse en un boomerang en contra del proceso de recuperación y de estabilización de la propia economía. De tal manera que estamos entrando en una etapa en donde la evaluación permanente de la política económica va a ser mucho más estricta. El segundo elemento es el desarrollo del mercado de capitales. Como ingrediente generador de inversión privada
en aquellos campos de actividad en los cuales el Ecuador tenga una preferencia especial y que desee complementarlos para poder asegurar el fortalecimiento de la balanza de pagos. Dentro del mercado de capitales, especial interés tenemos nosotros en el desarrollo de lo que le llamamos ahora el capítulo quinto, que es los llamados fondos de cesantía o fondos de reserva y capitalización, que no es otra cosa que el manejo a través del sistema financiero ecuatoriano de todos los fondos de reserva y los fondos de jubilación patronal, para que con esos recursos, de una manera paulatina, calculada, se puedan financiar distintos programas de inversión privada a través de la colocación de papeles emitidos por empresas calificadas o emitidos por el propio sistema financiero nacional en respaldo de programas de inversión privada. Este puede ser un mecanismo que desarrolle definitivamente un mercado de capitales en el Ecuador, cuya incipiencia y nivel realmente limitado todos lo conocemos. El tercer elemento que yo quiero conversar con ustedes en esta tarde es el elemento de la deuda externa, que va a constituir, de encontrarse una solución duradera de largo plazo, también en un factor no solo estabilizador de la política económica, sino favorecedor de la profundización de las relaciones entre el país y el resto del mundo. Porque a la conclusión de un proceso de esta naturaleza se habrá puesto por lo menos un buen nivel de solución a los diferendos que existen en la concepción de pago de esta obligación, tanto por parte del país cuanto por parte de nuestros acreedores. Y nosotros creemos que estamos en la senda de la negociación seria ya con el Comité de Gestión, una vez que hemos conseguido por parte de ellos una contrapropuesta que, si bien está siendo analizada por el Gobierno Nacional, tiene una serie de elementos favorables porque recogen principios que hemos venido solicitándolos desde el principio mismo de la negociación con la banca. Y aquí quiero yo señalar que si nosotros no perseveramos en una línea de política económica, reconociendo que hay limitaciones y que se deben establecer correctivos de tiempo en tiempo en función de la evolución de esa política económica, pero que tiene que el marco general ser de absoluta seriedad, de manejo prudente de los recursos escasos que se tienen. Solo a través de ese camino nosotros podemos, en la década de los años 90, ir resolviendo las distintas interrogantes que nos plantea el desarrollo nacional. Nosotros miramos con bastante preocupación la falta de perseverancia por parte de algunos sectores económicos ecuatorianos respecto de la necesidad de mantener una política económica determinada. Al paso de apenas 4 o 5 meses de aplicación de una política económica, son estos importantes centros de política económica ecuatoriana los primeros en manifestar la necesidad de que ella demuestre algún grado de flexibilidad. Y en ese sentido estamos perdiendo la perspectiva de que la solución del problema ecuatoriano no es una solución de corto plazo, sino es una solución que va a involucrar por lo menos a una generación de conciudadanos. Y que debemos nosotros mantener la prudencia y la perseverancia para conseguir los resultados que todos estamos anhelando. Y aquí en muchas oportunidades se ha mencionado de que los problemas se pueden resolver de una sola vez y no a través de políticas de ajuste gradual. Yo les llamo a ustedes simplemente a reflexionar lo que viene de ocurrir en Argentina, lo que viene de ocurrir en Brasil, lo que estamos vislumbrando va a ocurrir en Perú, o lo que se puede uno imaginar
ocurrirán en países como Nicaragua, en donde se han dado medidas extremadamente dolorosas, con una consecuencia social, política y económica imprevisible, pero que luego de las mismas requieren también del seguimiento de ese programa a través de decisiones de carácter gradual. Y el caso brasileño tal vez el más ejemplificante. Después del conjunto de medidas tomadas, Brasil ha mantenido, luego de ellas, un conjunto de decisiones que flexibilizan los instrumentales coyunturales, una política de devaluación diaria, un sistema de política monetaria igualmente flexible, porque con el shock no se resuelve per se el problema y la limitación que tiene una sociedad en un momento económico determinado. La política gradual es consecuencia no del capricho de un gobierno o del empecinamiento en una línea de pensamiento, sino de la existencia de una situación económica que, como yo les he tratado de transmitir en esta tarde, ha roto todos los principios que fueron establecidos después de la Segunda Guerra Mundial y más bien busca, por la vía del manejo del Estado de una manera muy prudente, del manejo del Estado de una manera absolutamente secundaria, de que sean los instrumentos los determinantes de la ventaja o desventaja que se puede tener en las transacciones de carácter internacional. Y estos instrumentos transmiten las inestabilidades de un país hacia otro y generan precisamente perturbaciones que tienen que ser corregidas mediante una oportuna acción de la política económica. Pero ya no podemos, bajo ninguna circunstancia, nosotros buscar el establecimiento de una política económica que diga que podemos tomar una medida de shock y olvidarnos de decisiones en el futuro, porque solo con esa medida está corregido el problema económico. En el peor o mejor, en el mejor de los casos, después de una decisión de shock, deberán seguir ajustes graduales si no queremos acumular un conjunto de elementos contrarios a la solución de largo plazo que requiere una sociedad, y en este caso requiere el Ecuador. Ese es entonces el marco en el cual se desarrolla la política económica actual. Un marco que trata de ser previsible para el empresario, que trata de ser previsible para el principal o para los principales agentes económicos del país, y que trata también de darle tiempo a la autoridad económica para que pueda desarrollar mecanismos de compensación ante circunstancias que no han estado previstas. En caso contrario, el problema es la pérdida de credibilidad, el aparecimiento de una angustia colectiva como consecuencia de la acumulación de los distintos problemas y definitivamente la desestabilización interna. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Nos ha dado un concepto bastante completo, global, de cómo se mueve la economía ecuatoriana dentro del concierto internacional. Le agradecemos muchísimo por esta presencia suya, al habernos aclarado así muchos conceptos que quizás fueron necesarios para muchos de nosotros. En todo caso, de su misma disertación me ha surgido una seria preocupación. Usted manifiesta que en un periodo anterior los términos de intercambio sufrieron una degradación. O sea, que mientras el país hizo un esfuerzo superior para aumentar el volumen de sus exportaciones, el producto de este en valor fue menor en relación de 20 en el primer caso por ciento a 2% en el segundo caso.
Y me preocupa porque los países como el nuestro en desarrollo corren el mismo camino y la misma preocupación. O sea, tratamos de mejorar nuestros volúmenes de exportación simultáneamente en todo el mundo, volviéndonos tremendamente competitivos, lo que contribuirá indudablemente a desmejorar estos términos. Eso desde el punto de vista y desde el campo internacional, comercio internacional. Usted mismo nos indica que los organismos internacionales aún no consiguen crear una organización que controle y que permita una distribución justa entre los países del mundo. Quisiera una aclaración en este sentido, y para no volver a tomar la palabra, simplemente expresar algo de lo que es común y se dice mucho en la prensa, en el sentido de que quizás, sin entender la explicación previa que usted ha dado de nuestra posición en el campo internacional, se ha legislado en el campo monetario, quizás con perjuicio de las estructuras de los sectores productivos nacionales. Eso es todo, Abelardo. Gracias. Sí. Respecto a términos de intercambio y el problema que Jacques plantea, uno puede fácilmente advertir que si no se hubieran modificado los términos de intercambio que el Ecuador tenía a principios de la década de los años 80, es decir, si se mantenían las relaciones relativas entre lo que compramos y lo que vendemos, la situación nuestra de la balanza de pagos y en general de la economía ecuatoriana no sería la que tenemos. Creo que no habría crisis inclusive, y el problema de la deuda externa no sería ya un problema para los ecuatorianos. Y esto es muy fácil de calcular. Si nosotros, por ejemplo, tomamos todo el conjunto de productos de exportación que han sufrido un deterioro de aproximadamente un 27-28% en la década, y le calcula para el volumen de recursos que hemos producido y exportado, corrigiendo para cada uno de los distintos años, el monto de capital y de esfuerzo o de riqueza transferido por el Ecuador al resto del mundo es de una proporción realmente incalculable. Hay años en los cuales esta transferencia representa más del 3-4% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, te presentan cifras superiores a todo el valor de la carga de intereses que nosotros debemos pagar por nuestra deuda externa. Entonces, el problema del ordenamiento del comercio internacional es un problema clave para asegurar el desarrollo futuro. Y por eso hablamos nosotros de la diversificación. Hay quienes sostienen, y creo que equivocadamente, de que nosotros lo que nosotros deberíamos es buscar simplemente aquellas áreas en donde tenemos una ventaja comparativa y trabajar en esas áreas para poder desarrollar nuestra exportación. Tal como está el mundo actual, el Ecuador puede, de hecho, desarrollar cualquier tipo de producto y con la obtención de la tecnología correspondiente colocar el producto en el mundo. Ya no hay países que venden materias elaboradas y países que venden simplemente materias primas. En este momento, inclusive para los propios países industrializados y con las reglas de juego como están establecidas, a veces les conviene mucho más el elaborar sus productos finales en zonas de menor desarrollo que en sus propias sociedades, porque pueden tener ventajas especiales, manteniendo, eso sí, controles de calidad y niveles de productividad. Entonces, en ese sentido, la diversificación de la canasta de exportaciones puede constituir en el propio atenuante de las variaciones de este sistema de comercio internacional.
porque siendo prácticos, nosotros debemos reconocer que el problema existe, pero como no está trabajando en contra de los grandes centros económicos mundiales, este problema no va a tener una solución de corto plazo. Y por lo tanto, nosotros debemos aceptarle como uno de los elementos en la formulación de nuestras políticas económicas, sin perder de vista, obviamente, que en el campo de las relaciones económicas internacionales y nuestras relaciones internacionales, debemos mantener la tesis por una modificación de esta Organización Económica Mundial a fin de hacerle mucho más simétrica, mucho más equitativa. Pero hasta que ello se alcance, deberíamos nosotros trabajar buscando antídotos, buscando aquellos elementos que hagan que la balanza de pagos se vuelva mucho más fuerte per se. Y eso solo se consigue con la diversificación de nuestra canasta de exportación, en donde ningún producto en particular nos genere un nivel de dependencia importante, sino que todos sean en conjunto los grandes contribuyentes del financiamiento internacional que requiere la economía ecuatoriana. Y una década de aprendizaje sobre las limitaciones de la balanza de pagos creo que ya es un tiempo suficiente como para construir una estructura productiva y una mente de política económica diferente de la que el Ecuador ha venido aplicando desde los años 40 a esta parte. Porque el problema que nosotros estamos viendo es que hay que cambiar la concepción desde el empresario, cualquier persona, los políticos, para que entiendan que no se pueden ofrecer una serie de cosas porque son imposibles de ponerlas en práctica en el momento actual. De tal forma que creo que el elemento central y el éxito de los programas económicos del futuro va a estar en la forma como les vayamos incorporando nuevos productos a la canasta de exportación del Ecuador. Productos industrializados, productos primarios, productos agrícolas de diversa naturaleza, pero que vayan cada uno a un mercado diferente y consecuentemente nos puedan a nosotros dar los respaldos que estamos buscando. No creo que haya otro camino para poder trabajar en una organización económica mundial como la que está desarrollada. En segundo lugar, el problema del desarrollo de los organismos internacionales y la pérdida de especialización se debe precisamente a esta organización incompleta que tenemos. Si no hay un organismo al cual todos nos sometamos para mantener políticas de comercio internacional estables y abiertas, les toca a los otros organismos empezar a asumir ese papel, porque en caso contrario los programas de estabilización y desarrollo no tienen futuro. Pensemos en el caso del Banco Mundial. Si el Banco Mundial se está convirtiendo en uno de los acreedores más importantes de los países en desarrollo, el interés de ellos va a estar en encontrar en el futuro un conjunto de sociedades que tengan capacidad de pago de los créditos que ellos están facilitando, porque en caso contrario la situación simplemente se va a convertir en, una vez finalizada la negociación de la deuda externa con la banca internacional, iniciar el proceso de negociación de la deuda con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los gobiernos, con los otros organismos. Y lo que ellos están buscando es que las sociedades tengan una estructura económica lo suficientemente sólida, capaz que puedan repagar esos préstamos y cumplir los objetivos básicos de la sociedad, es decir, de desarrollarse al interior de las mismas. Entonces, la condicionalidad de estos organismos y el nivel de negociación del gobierno con cada uno de estos organismos no responde ni a un nivel de dependencia, ni a un nivel diríamos así, de simplemente capricho de carácter técnico, sino a una realidad económica que está dada, a un sistema mundial que está organizado de esta manera, y a que ellos, para poner recursos, tienen que encontrar garantías de alguna naturaleza de que pueden ser cancelados con la propia evolución favorable de las economías. Entonces, si el factor perturbador es el resultado del comercio exterior, la importancia que se le va a dar a todo el área externa de las economías latinoamericanas o de las economías endeudadas va a ser fundamental, porque a través de la evolución de la balanza de pagos, que no es otra cosa que el espejo de lo que le está pasando a un país, ellos van a poder ver si es que ese país tiene o no tiene futuro. De tal manera que
el cambio en la dirección de las miradas tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial responde a la ineficiencia, o mejor, al hecho de que el GATT no tiene instrumental poderoso para poder actuar, y en segundo lugar, al principio de asegurarse que los recursos les sean devueltos en las condiciones en las que se están contratando, sabiendo que estos países a los que le están entregando recursos ya son, desde el punto de vista crediticios, clientes de valor dudoso. Entonces, el mantenimiento de esas fuentes de financiamiento de desarrollo en las condiciones en las que nosotros estamos desarrollando nuestras relaciones internacionales es de por sí ya un elemento altamente positivo. En ese sentido, entonces, ya era que yo escribía la explicación. La organización, cuando uno ve la Organización Económica Mundial, ve el Fondo Monetario, una organización que fue creada para resolver problemas transitorios de balanza de pagos. El Banco Mundial, una organización que fue creada para financiar proyectos de desarrollo. Y el GATT, que debía haber sido creado como una organización, era el que asegure los flujos de comercio. Pero como habían demasiados intereses contrapuestos entre los principales países del mundo, el GATT quedó simplemente en una conferencia, un acuerdo general de comercio y de aranceles, pero que no tiene un poder realmente enorme, más allá del establecimiento de aquellos principios de cláusula de nación más favorecida, de reciprocidad de los tratamientos, pero de todos aquellos que quieran voluntariamente participar del sistema. ¿Alguna otra inquietud, compañero? Alberto, por favor. Economista, agradeciéndole su clara conferencia. Recojo aquello que usted menciona de la importancia, la necesidad del crecimiento del comercio exterior hacia afuera de la exportación y de la no dependencia en un solo producto o bien, sino que de la diversificación. Incluso vislumbro ahí su esfuerzo, sigue el esfuerzo de todo el sector en tratar de desarrollar esto. A rato siento tal vez que hay una insuficiencia operativa. A pesar de que haya diversos organismos o entidades que propenden hacia aquel crecimiento de la exportación, todos confluyen a la final a un solo, tal vez, cuello de botella. Un ministerio que está encargado de industria, comercio, integración y pesca, posiblemente solo tiene capacidad para tener una pequeña dependencia o no muy desarrollada dependencia encaminada hacia esa promoción de la exportación. ¿Hay alguna idea de dar algún mecanismo operativo para que no queden truncos sus esfuerzos o los esfuerzos de otras entidades gubernamentales al llegar a este final cuello de botella? El cambiar una estructura económica implica un esfuerzo que nos reviste de responsabilidad a todos, no solo a quienes tenemos en un momento determinado una obligación en un área del Estado ecuatoriano, sino a todos los organismos del Estado. Y esto lleva primero a convencer a la sociedad de que el nuevo rumbo de la política económica es el correcto. Y no es fácil convencerle a una sociedad que durante 40 años estuvo pensando en importar, que ahora tiene que pensar en exportar. Y no es fácil al empresario decirle, bueno, usted ha estado trabajando cómodamente en este mercado y de ahora en adelante primero le vamos a poner competidores y segundo le vamos a decir que tiene que buscar mercados internacionales. El empresario tiene que prepararse para eso, ver si sus procesos productivos son correctos, si está haciendo uso de las mejores tecnologías, en definitiva, elevar su nivel de eficiencia, y eso toma tiempo. Conocer los mercados internacionales, luchar contra competencia internacional es absolutamente diferente que luchar con competencia interna. Entonces, el problema radica en que toda la organización económica ecuatoriana estaba un poco preocupada del interior y no del exterior. Parte de la economía ecuatoriana tenía o ha tenido lazos de exportación tradicional,
pero tradicionales, aquellos naturales que el Ecuador ha podido colocar en los mercados mundiales, favorecido por nuestra circunstancia climática y geográfica. Entonces, productor de banano, productor de cacao, productor de café, un poco de tagua, alguna cosa adicional con pescados, y no mayor esfuerzo. El camarón es el primer gran esfuerzo especial con manejo de biotecnología importante, con creación de biotecnología en el Ecuador. El Ecuador ya es un centro de transferencia de biotecnología en el mundo y está sufriendo de cualquier manera problemas de competitividad internacional. Pero así tenemos que hacerlo en todos los demás campos y cambiar esa concepción. Si eso pasa en el área privada, pongámonos a pensar en el área pública. Todos los organismos del Estado han sido creados, por lo menos los que están ubicados en la sierra, han sido creados para controlar importaciones, pero no para promover exportaciones. Entonces hay una serie de mecanismos que entorpecen las cosas para poder llevar adelante una política de desarrollo sobre la base de una balanza de pagos frágil. Los cupos a la importación de hilos, de fibras, los cupos a la importación de una serie de productos de carácter industrial, representan la conjugación de intereses de grupos económicos más el interés propio del Estado de limitar el uso de las divisas porque no hay quien las genere en debida cantidad. Entonces todo eso hay que dar la vuelta. Todo eso hay que cambiarlo y hay que modificarlo.